Vamos a dar comienzo, hemos esperado suficiente y el tema que voy a tratar hoy es algo de Pesaj. Pesaj tiene muchos significados, muchos valores. Pesaj no es solamente la fiesta que reunimos, recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que Pesaj verdaderamente nos da la magnitud de lo que significa la libertad, pero no la libertad solamente física, sino la libertad de acción, la libertad de mente. Nosotros tenemos dentro de nuestro interior la Sitra Hara, el Yetzer Hara, y dice el libro de Shlomo, el libro de Proverbios, que cuando vamos a dormir pensando en el daño al otro, en la noche lo elaboramos, el intelecto lo desarrolla, los sueños lo imaginan, pero en la mañana lo concretizamos. Entonces, trabajemos hoy uno de los símbolos de Pesaj. ¿Alguien sabe lo que significa el Haroset? Decir Abraham, Baruch Adon Mejolam, Shakol, Niav y Baro. ¿Alguien sabe lo que significa el Haroset? Imagino que todo el mundo sabe. Esa pasta que se hace mezclando manzana verde, algunos manzana roja, con vino, con canela, un poquito de azúcar, si no hay azúcar, miel. Otros lo hacen con dátiles, otros los hacen, yo qué sé, con otro tipo de frutas. Pero la idea es que termine siendo un color tipo el ladrillo, recordando aquellos ladrillos que el pueblo de Israel tuvo que realizar para construir las pirámides. Y por otra parte, tienen que tener un sabor agridulce, inclusive que nos recuerde, por más que ahora estamos en libertad, nos tienen que recordar que esa libertad tiene un costo. Entonces, vamos a tratar en lo posible de explicar y compartir estas lecturas de el Haroset. Cuando hay una duda, me paran, por favor. El mensaje subliminar de lo que representan los elementos de la que hará, los elementos de la bandeja del ser de Pesaj. Dice así, entonces vamos a, dice, Taja tatapuaj ororoteja darash ben evirá, Basher nashei tzedkaniot, shayu beoto ador nigal Israel mitzrayim. Así dice el Talmud en el tratado Sotá, Talmud babilónico, tratado Sotá, página 11. Una de las comidas más típicas del ser de Pesaj es el Haroset, una pasta hecha con una mezcla de frutas frescas, frutos secos y vino tinto, vino dulce. A diferencia de otras comidas que se sirven durante el Seder, es decir, durante la noche de Pesaj, como el maror, la hierba amarga, o la matzá, el pan ácimo, el Haroset no está mencionado en la Torá ni una vez. La Mishnah, lo que llamamos la Torá Sheval Peh, la Torá oral, las enseñanzas orales, la obra que registra la tradición justamente oral del pueblo judío, está escrita alrededor del año 200, es decir, compilada alrededor del año 200 de la era común por Rabí Yehuda Nasi, Rabí el Príncipe, una obra que llevó más o menos fue el resumen, el compendio de algo que se transmitió oralmente durante 300, 400 años, 500 años aproximadamente. Estamos hablando de siglo octavo, del año 700 hasta el año 200, es decir, más o menos estamos hablando de unos 500 años, 400 años aproximadamente. Todo el Talmud llevó una obra de 8 siglos,
Entonces, por lo tanto, estamos hablando de una obra que fue prácticamente la Mishnah de 4 siglos, 5. En la Mishnah, entonces, que menciona que se sirve el jaroset en la cena del Seder, pero lo describe como un accesorio, como si fuese una salsa o un condimento, y no como una comida independiente, y no menciona la función del jaroset. Los rabinos del Talmud debaten este punto. Según algunas opiniones, no es obligatorio, no es una mitzvah tener jaroset en la mesa del Seder, en la mesa de la noche Pesaj, pero se sirve por una razón práctica como accesorio del maror, como algo que viene a compilar el maror, ¿no? Y el maror es una hierba amarga, que puede ser lechuga, radicheta, o otro vegetal, o algún otro vegetal que nos ayude a sentir durante la noche del Seder el sabor de la esclavitud, la amargura, esa amargura picante que uno toma agua, que representa la misericordia. Algunas especies de vegetales que se usaban en el tiempo del Talmud para el maror contenían un ácido que podía ser perjudicial para la salud, y los sabios explicaron que el jaroset neutraliza los efectos perjudiciales del maror. De acuerdo con otra opinión, una de las hierbas que se puede usar para el maror, el haseret, contiene un gusanillo difícil de identificar, y el jaroset elimina ese insecto. Era un tipo de lechuga, una verdura de hojas. De acuerdo a Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, el jaroset no es un accesorio del maror, sino un alimento obligatorio, es una mitzvah, es un precepto que tiene un significado propio. El jaroset, que se suele preparar con manzanas, nos recuerda un evento muy significativo. El faraón había decretado la muerte de todos los niños, es decir, niños, no niñas, judíos recién nacidos. Y por lo tanto, pero esto no desalentó a las heroicas mujeres de Israel a que se separaran de sus maridos. Y cuando llegaba el momento del parto, huían al campo, daban a luz ocultas bajo los árboles de manzana. Así dice el Midrash, así dice la literatura rabínica. El jaroset, según esta opinión, es, con mis propias palabras, un homenaje a las mujeres de Israel que, gracias a que precedieron con ese heroísmo y sacrificio, hicieron que el pueblo creciera, se multiplicara y no desapareciera por sí mismo en un par de generaciones. Otra opinión, la más conocida y aceptada, es la que afirma que el jaroset nos recuerda al barro, lo que llamamos en hebreo tit, ¿no? Un minutito, por favor, voy a dejar aquí. El jaroset nos recuerda al barro, el tit, que los esclavos judíos debían recoger con sus manos todos los días para producir los ladrillos que se utilizaban para los proyectos de construcción del faraón. Este era un trabajo muy, muy arduo, humillante y agobiante. Y es posible que el recuerdo de la imagen y el contacto de nuestras manos con el barro y las pajillas hayan quedado grabados en la memoria colectiva de nuestro pueblo como un símbolo de la esclavitud y la opresión. El sabio Maimónides, del siglo XII, el conocido Rambam, se hace eco de esta última opinión, y curiosamente en su receta del jaroset no incluye manzanas. Ya vamos a hablar de las recetas. Lo que sí dice Maimónides es que la pasta barrosa se le debe agregar tallos de cereal o de verduras, lo que llamamos tebalim, que representan visualmente las pajillas que se agregaban al barro para construir los ladrillos. Es posible conectar
Los dos últimos significados que mencionamos, es decir, la procreación que no cesó y la fabricación de ladrillos, recordando un trágico midrash que no veo la razón para no tomarlo como histórico, que dice que cuando un esclavo judío no producía la cuota de ladrillos que le correspondía, los egipcios mataban a uno de sus hijos y reemplazaban con su cuerpo los ladrillos que faltaban. Más que un midrash, parece ser que hay pruebas históricas que lo demuestran. Imaginemos una cena formal en un restaurante. Es una buena mesa, en una buena mesa nunca faltarán los aderezos obligados, como sal, pimienta, vinagre y aceite de oliva. Ahora imaginemos la cena del ser de Maimónides. Su mesa hay un elemento que en esta noche literalmente reemplaza todos los condimentos, el jaroset, el aderezo exclusivo que debe acompañar a todas las comidas simbólicas que consumimos la noche del Seder. Veamos, carpaz con jaroset. Luego de iniciar el Seder de Pesaj, la noche Pesaj, con el kiddush, con la santificación del vino, lo primero que comemos es un pedazo de apio o alguna otra verdura, como puede ser papa, camote o yuca, mojada en agua con sal. En la antigüedad era común que una cena festiva comenzara con un aperitivo, podía ser, como dijimos, apio u otra verdura fresca, que se comía antes de servir el plato principal para estimular el apetito. Ahora bien, la costumbre general en el Seder es untar el carpaz, como dije, o en agua con sal o también en vinagre blanco, para recordarnos las amargas lágrimas que derramamos en nuestro cautiverio. Pero de acuerdo a Maimónides, el carpaz se debe untar en el jaroset, aunque le vale la pena aclarar que la receta del jaroset de Maimónides incluye el agregado de una cantidad significativa de vinagre de vino que le da al jaroset un sabor ácido. Matzá con jaroset. La segunda vez que se usa el jaroset, según Maimónides, es cuando recitamos y comemos por primera vez la matzá, motzi matzá. Ahí también debemos untar la matzá con jaroset, en lugar de usar sal, como lo hacemos habitualmente cuando decimos la berajá, la bendición de Amotzi lechem min haaretz, la bendición del pan, cuando la comemos en cualquier momento, y en especial en Shabbat y en Yom Tov. Pero en este gesto me recuerda una hermosa costumbre que se practica en algunos hogares en Rosh Hashanah, para desearnos un año bueno y dulce. Luego de Amotzi, untamos el pan en miel o lo sazonamos con azúcar en lugar de sal, pero aclaremos que la miel o el azúcar que se unta en Rosh Hashanah es más bien una tradición popular o folclore, mientras que el uso del jaroset en la matzá es un requerimiento formal, prácticamente alágico, por lo menos desde la visión de Maimónides. Maror, con un poco de jaroset. El jaroset se usa sobre todo para sazonar el maror, la verdura amarga. En el caso particular del maror, los rabinos indicaron que la presencia del jaroset debe ser mínima para que el sabor del jaroset no nos prive de experimentar el intenso gusto amargo del maror. Algunos rabinos escriben que luego de untar el maror en el jaroset debe ser removido para que solo quede una capa superficial del mismo impregnado en el maror. Maimónides aclara que en este caso, al untar el maror con jaroset, estamos cumpliendo un precepto rabínico, a pesar que no decimos una bendición específica por el mismo. Según algunas opiniones, esto es por Ikar y Tafel, fundamental y secundario. El jaroset se considera accesorio al maror, por el cual sí decimos una bendición. Por el maror sí decimos una bendición. Al agilat maror, que nos ordenaste comer maror. Hay una brajá específica para el maror. Por último, el jaroset también se agrega al korej, ese sándwich, no el conde sándwich,
que inventó el sándwich, sino el sándwich que está hecho de matzá, maror, es decir, el panásimo, las hierbas amargas, que nos recuerdan el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, el cordero que se consumía durante el Seder de Pesaj, en la noche de Pesaj, con matzá y maror y jaroset, en los tiempos del Beit HaMikdash. Al igual que en el caso del maror, el uso del jaroset en el Korej también es practicado por todas las comunidades judías del mundo, más allá de cualquier costumbre. Como ya lo explicamos, el jaroset no está mencionado en Torá, es un alimento ritual de Pesaj concebido por los rabinos, es decir, algo que fue transmitido, fue diseñado, fue decretado por los rabinos, y eso se llaman mitzvot de Rabanán, es decir, acciones, preceptos de Rabanán. En mi opinión, la idea de nuestro sabio de preparar y servir jaroset en el Seder de Pesaj es extremadamente fundamental. Explicar la satisfacción del jaroset en su sabor, en su textura y su color, va a llevar más de lo que pueda escribir en cada momento sobre respecto a este tema. Pero creo que valdrá la pena que podamos todos tratar de entender la mejor de todas las razones por qué el jaroset existe en la mesa de Pesaj. Comencemos a explicar el sabor del jaroset en el contexto del Seder de Pesaj, que es lo más conocido. De acuerdo con Maimónides, el jaroset se elabora básicamente con frutos secos, dátiles, higos, pasas de uva. No como los ashkenazim, que lo hacían con manzana y canela, debido a que esos frutos que dije, dátiles, higos y pasas de uva, eran más, de alguna forma, más fácil de encontrar en la zona de África Norte de Israel que en la Polonia o la Alemania o la Hungría fría, que en la primavera de Pesaj, que recién estaba haciendo el frío, era difícil encontrar esos frutos. Y si se encontraban, eran importados y tenían un costo muy alto. Entonces, las circunstancias socioeconómicas llevaron al mundo ashkenazí a tener alimentos o condiciones que reemplacen el mismo sabor o por lo menos el mismo símbolo que había en la noche Pesaj. Muy bien. También se le agregaba vinagre de vino y tebalim. Tebalim son como verduras, pero de esto último hablaremos más adelante. La palabra más indicada para definir el sabor de que debe tener jaroset, en mi opinión, es el agridulce, como lo dije al principio. Y esta palabra es también la que mejor define el sabor de la noche del Seder, la noche Pesaj, un sabor agridulce. Por un lado, recordamos lo más vivencialmente posible las amargas memorias de la esclavitud, la opresión y el genocidio que sufrimos en Egipto. Y por otro lado, saboreamos la dulzura de nuestra redención brindando 4 veces con vino, comiendo reclinados como nobles y agradeciendo a Dios con canciones y bendiciones. Cada uno de los elementos, vivencias o comidas del ser representa o un gesto de alegría y libertad o un símbolo que nos recuerda el dolor del cautiverio. El agridulce sabor del jaroset representa ambos. Amar Rabbi Eliezer Berabi Saduk. Ken Hayu Ombrim Hagrei, perdón. Tagrei Harech Shebirushalayim. Bou Betulu Lahem Tabilim Le Mitzvah. Así dice en el tratado Pesajim, en la página 116a del Talmud Babli. Para entender el sentido original de jaroset y su profundo valor educativo, tendremos que olvidarnos por unos momentos de la receta de nuestro propio jaroset y concentrarnos en los 3 ingredientes básicos indicados por los sabios.
Cuando Maimónides menciona el jaroset, dice que se prepara una pasta con higos, dátiles, uvas secas, es decir, pasta de uvas, o frutos similares. A estas frutas blandas o ablandadas con la cocción se las pisa y luego se las mezcla con vinagre de vino. Y a esta pasta se le agrega luego los tebalim o hierbas. Ahora que sabemos cuáles son los tres ingredientes del jaroset, frutas pisadas, vinagre, vino e hierbas, trataremos de comprender la razón de cada una de ellas. La textura del barro. Maimónides dice que el jaroset nos recuerda al barro con el cual, o en el cual, como veremos más adelante, nuestros padres trabajaban día y noche en la dura esclavitud de Egipto. De parej. Parej es trabajo duro. De la palabra parej, vamos a encontrar la simbología del número 600.000. Ya le voy a explicar eso en algún momento. Si puedo en este mismo shiur, si no, en algún momento. Los frutos que usamos para esta pasta son blandos, fibrosos y de consistencia pastosa, porque la intención es recrear una comida que represente el barro. Jaroset Sahar Latit, un comestible que no es una comida independiente, sino un accesorio o aderezo. Los sabios también indicaron que en el sabor del jaroset se debe percibir la acidez. Por eso en la receta original se agrega vinagre y no vino. El gusto del vinagre obviamente trae reminiscencias del agrio sabor de nuestra esclavitud. Es interesante recordar que originalmente en el Talmud no se enfatiza el sabor dulce del jaroset, aunque sí reconoce como el esperado sabor de una pasta hecha a base de los frutos mencionados, que son dulces. En realidad los rabinos hicieron hincapié que no se use demasiado jaroset en el maror, hierba amarga, para que no se neutralice su sabor amargo. El ingrediente menos conocido del jaroset es el que Maimónides llama de tebalim, hierbas. Las hierbas son usadas por lo general como aditivos aromáticos o saborizantes, y por eso a veces se la menciona como los tabilinim, especies. Pero en el caso específico del jaroset, Maimónides indica que las hierbas no pueden ser molidas ni cortadas en pequeños trocitos, como se hace generalmente. El secreto del jaroset consiste en introducir en el mismo o sobre el mismo trozos alargados de hierbas que se vean como paja, es decir, teben. El propósito de los tebalim, entonces, no es agregar sabor, aroma al jaroset, sino recrear un efecto visual, que el jaroset se vea como si fuese un barro con pajillas, es decir, tit beteben. La presencia de este ingrediente, las hierbas o tebalim, resulta imprescindible para darle su sentido al jaroset. Y sobre este punto el Talmud no gesta ningún debate. La Guemará en Pesajim relata que esta era la costumbre generalizada cuando la gente llegaba a los mercados para hacer las compras de Pesaj, y los comerciantes de Jerusalén anunciaban: vengan y llévense gratuitamente la hierba para cumplir con la mitzvah, el precepto del jaroset. Antes de enfocarnos en la pregunta principal, ¿qué significado tiene el contexto del ser de Pesaj, el barro con las pajillas? Veamos cuáles son los elementos mencionados por los rabinos para representar visualmente la paja. En realidad, y ya que el efecto de estas hierbas debe ser visual, no hay una limitación al tipo de hierbas o vegetales a utilizar. Algunos rabinos mencionaron aspectos como la canela, el jengibre o las ramitas de hisopo, aclarando que no deben ser molidas sino cortadas. El Rab Maharil, que nació
más o menos en el siglo XV, creo que fue el más explícito, al decir que se usen unas hierbas cortadas en trozos largos y finos, para darles el aspecto de pajillas. Hoy en día, por alguna razón que todavía no he comprendido bien, con casi todas las recetas del Haroset incluyen especies o hierbas aromáticas o saborizantes, pero el efecto visual que el Haroset debe despertar en nuestra memoria ha caído en desuso. No nos queda por explicar entonces lo más relevante. ¿Por qué nuestros sabios hicieron un dando hincapié en el efecto visual del Haroset, el barro con las pajillas? Y no hicieron hincapié en el contexto. El mensaje de los jajamim con respecto a las pajillas. Creo que la mayoría de nosotros preservamos una imagen superficial, infantil o en el mejor de los casos, incompleta de lo que nuestros padres sufrieron en Egipto. Imágenes que no supimos desarrollar. Estas mismas imágenes nos resultan difíciles de entender cuando a veces nos hablan del Holocausto, por más que veamos la cantidad de películas, de filmes y no sé de cuántas otras situaciones más, pero todas ellas no pueden llenar el espacio que tanto necesitamos y requerimos en nuestras mentes para recrear el dolor de nuestros padres. Esas imágenes que no supimos desenvolver, ni desarrollar, ni concretizar de los dibujos que pintábamos en el jardín de infantes, y esto sucede a pesar de la obligación explícita de recordar lo más seria y fielmente posible lo que experimentaron nuestros padres en Egipto, durante el Seder de Pesaj debemos recrear y visualizar los detalles de la redención, hacer sentir que nosotros mismos estamos saliendo de Egipto. Parte de esta experiencia es rememorar el sufrimiento y la esclavitud y así poder valorar más plenamente el placer de la libertad e incrementar nuestro agradecimiento a Dios. Los sabios, los jajamim, de bendita memoria, los grandes maestros del Talmud, agregaron lo suyo para hacer más real y especialmente más visual la experiencia del Seder de Pesaj. Dijeron, por ejemplo, que en el Seder debemos sentarnos los reclinados como los sabios debían hacerlo o debían continuar haciendo después que comenzaban comiendo el maror. Es decir, después de comer el maror se inclinaban como reyes y tenían un efecto así de reyes y de esto y todos movimientos. Es decir, eran fastuosos porque recordábamos que habíamos sido esclavos y en esta noche de Pesaj estábamos siendo reyes. A pesar de que estas armagas eran dependientes de la ofrenda de Pesaj, y al no haber ya ofrenda dejan de ser obligatorias, también agregaron un precepto enteramente nuevo, el Haroset, con el propósito de representar más vivencialmente la esclavitud. Soy muy consciente que casi nadie se pone a pensar de una forma seria lo que este alimento representa, es decir, qué memorias se supone que debe despertar en cada uno de nosotros este alimento. Hasta este año que me forcé a estudiar un poco más sobre este tema, este año cuando hablo de 2021, yo también pensaba que el Haroset era una cuestión de recetas y que todo lo que se podía decir del mismo era cuánta canela o nueces o vino le agregamos. Me olvidaba, la receta Ashkenazim entra nueces, entra canela, entra manzana verde, poquito azúcar y vino dulce. En la de los Sefaradim o la Maimonis, aparte de las hierbas malas, higo, dátiles, si conseguían nueces también le agregaban nueces. ¿Por qué la palabra nueces? Porque la palabra nueces, egos, tiene el mismo valor numérico que la palabra hatat, que quiere decir error. Nosotros en Pesaj estamos también de alguna forma haciendo los abonot, los errores. ¿Por qué? Porque esos errores que cometimos en nuestro accionar, en nuestra vida en Egipto, nos llevaron a la esclavitud y nos llevaron a muchos años de sufrimiento.
Para estudiar sobre el inocente Jaroset, me ha llevado a valorar mucho más, allá de mis expectativas originales, su valor educativo y admirar una vez más la satisfacción de nuestros sabios de bendita memoria. Lo más importante que he aprendido es que el Jaroset abre una ventana al respecto más terrible de la esclavitud en Egipto. Nos permite o nos obliga a ver la característica de los trabajos forzados o los cuales estaban sometidos a nuestros ancestros. La palabra clave, la palabra principal, la palabra fundamental para entender la naturaleza de la esclavitud de los judíos y comprender por qué fue diferente, por ejemplo, de la servidumbre de los esclavos griegos o romanos, o incluso de los esclavos africanos en Estados Unidos, más o menos en 1865, es parej. ¿Se acuerdan lo que yo dije al principio? Parej. Un término curiosamente se repite 2 veces en 2 versículos seguidos, en el Pasuk 13, en el versículo 13, y Pasuk 14, versículos 14, justamente de 2 frases con 2 propósitos diferentes. También en ese contexto también nos habla del tema de otras comidas que hay en el libro de Éxodo. Entonces pusieron sobre ellos capataces para debilitarlos con duros trabajos. Y los judíos edificaron para el faraón las ciudades fortificadas de Pitom y Ramsés. Eso está en el capítulo 1, versículo 11 del libro Shemot, del libro Éxodo. En la primera fase de la esclavitud, el faraón hace trabajar a los hijos de Israel para construir Pitom y Ramsés. Los judíos trabajan para el gobierno. Esta esclavitud era un procedimiento legal. El monarca egipcio, irónicamente, desde el tiempo de Yosef, también el amo y señor de todos los egipcios, y los egipcios eran sus súbditos, y el faraón podía demandar de ellos cualquier tipo de servicio, a sumarse a su ejército para defender su territorio o trabajar en el proyecto de construcción que el soberano consideraba necesario e importante para la vida del pueblo egipcio. En esta primera fase, según el trabajo de los judíos, consistía en construir las ciudades de Pitom y Ramsés, que según la interpretación más aceptada eran fortificaciones posiblemente de uso militar. Y dado, este dato no es superfluo, estas fortificaciones no eran construidas con ladrillos comunes de adobe, como las casas o templos, sino con piedras talladas. Podemos suponer que los judíos trabajan en las canteras, extrayendo la roca, tallándolas. Los egipcios fueron los primeros en emplear la piedra tallada para erigir templos, pirámides y otras edificaciones monumentales. Lo podemos ver en el Beit HaMikdash, en la época del rey Shlomo, las piedras cargadas, las piedras talladas. Y cargando los pesadísimos piedras que a veces, como en el caso de las pirámides, pesaban varias toneladas y montarlos una encima de la otra. Por último, debemos comprender cuál es el verdadero propósito de la esclavitud en esta primera fase. Cuando el faraón pronuncia su famoso discurso de la propaganda denunciando el supuesto peligro que los judíos representan, para Egipto propone un plan estratégico para afectar su procreación y por lo tanto esclavizarlos y hacerlos trabajar en la construcción día y noche. Era la manera de evitar que cuando regresaban a sus casas no tuvieran ni el tiempo ni la energía de procrear, de tener relaciones maritales. Así, de una manera sofisticada, legal y no violenta, Eve Nitjakema Lo, se reduciría significativamente la tasa de natalidad de los judíos,
La construcción de estas fortificaciones, por lo tanto, no era el propósito, ¿no? No era el propósito de la esclavitud, sino la excusa para frenar el crecimiento demográfico de los judíos. Pero como la Torá se dice explícitamente en el próximo versículo, es decir, como la Torá lo dice explícitamente en el próximo versículo, el plan de Faraón no produjo los trabajos o los resultados esperados. Muy bien. Estamos ya adelante. Pero cuando más nos oprimían a los judíos con trabajos forzados, los judíos más procreaban y más se multiplicaban, y los egipcios se sintieron amenazados por los hijos de Israel. Esto está escrito en el libro Shemot, en el libro Éxodo, capítulo 1, versículo 12. El plan del faraón falló, el pueblo de Israel no se debilitó, y sino por el contrario, se fortaleció y siguió creciendo. En ese punto el faraón decide comenzar con la fase 2 de la esclavitud de los hebreos, los trabajos forzados que consideran parej. Entonces los egipcios hicieron trabajar a los hijos de Israel con parej, capítulo 1, versículo 13 del libro Shemot. Este concepto de perek, de versículo, representa la idea de una boca suelta. Este concepto de parej, trabajo forzado, que está escrito en este versículo, en el versículo 13, representa la idea de una boca suelta, es decir, no medir consecuencias y lastimar con la lengua, porque la espada rasga la piel, pero la lengua rasga el alma. Así podemos entender lo que significa el versículo 13 del capítulo 1, cuando dice: entonces los egipcios hicieron trabajar a los hijos de Israel con trabajo parejo. Entonces, esto es importante. El plan del faraón falló, el pueblo de Israel no se debilitó, sino que y fortaleció, y entonces el faraón se ve obligado a hacer el trabajo, a ejecutar la unidad 2, podemos decir. Y aquí entendemos el mensaje actual de la idea de la preocupación de los sabios, de los jajamín, con respecto a la pajilla. Es decir, el término parej nos da la idea de una boca suelta, en no medir consecuencias, lastimar con la lengua, porque la espada rasga la piel, pero la lengua rasga el alma. Anteriormente mencionamos que la idea de Pesaj, protección divina, representa lo que Hashem hizo por nosotros. También dijimos que la matzá simboliza lo que hicimos nosotros, por los Yehudim, para merecer nuestra libertad. Y hablaremos del maror, que representa lo que hicieron los egipcios con nosotros durante nuestra estadía en su país, en Egipto. En su pasaje fundamental que tenemos en la Haggadah de Pesaj, en el libro de Barim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, la Torá describe el método del faraón para su solución final: exterminar a los judíos. Es decir, que no fue un invento de Hitler, de los nazismos, ni de la conferencia Bansi, sino tenemos el dueño de los derechos intelectuales, el señor faraón, que ya quería eliminar al pueblo judío mucho antes que el pueblo judío fuera lo que es, lo que fue y lo que será. Bairu Otanu Amitrim Vayanenu. Entonces el plan consistía en 3 pasos: demonización y difamación de los judíos. 2. Tomar el dinero de los judíos con impuestos a los extranjeros. 3. No tengo dinero, no puedo pagar, esclavizarlos. Nos referiremos solo a la primera parte de este plan: la difamación antisemita, la difamación judeofóbica, que es la mejor expresión para entender lo que hacen con respecto a los judíos
cada época, Beishe Amda Labotenu. En cada generación se levanta alguien. Sería bueno si puedo un minuto compartir con ustedes esta canción para que podamos aprender un poco más. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir sonido. Vamos a hacer un estéreo. Y vamos a ver esto. שעמדה לעבוד עוד צריכים אותנו שלא אחד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו בכבוד שלומי שבת והיא שעמדה לעבודנו והיא שעמדה אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו עם ידה בשבילך והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עומד כל רגע לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו לכלותנו הקדוש ברוך הוא מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו
מצילנו, 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 והקדוש ברוך הוא, מצילנו, 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 בידה, והקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא, מצילנו, מצילנו, הקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם. תודה רבה. השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב. Thank you. Entonces, vemos lo que dice la canción, que es la noche pesa, que esto también empieza a anda la botenu. Y la promesa que Akadosh Baruj Hu hizo a nuestros padres se mantuvo. Y en cada generación siempre hubo alguien, un faraón, que quiso destruirnos. El Jaroset es mucho más que una pasta. Es el símbolo que nos recuerda que no podemos olvidar que por más que queremos parecernos muchas veces a los no judíos y queremos asimilarnos, siempre va a haber alguien que nos va a hacer recordar. Les recomiendo a ustedes, mis queridos amigos, que lean o vean, mejor dicho, procuren la película Sunshine. Es una película húngara, está en idioma húngaro, pero está en leyenda en español, y habla la historia del mayor esgrimista húngaro, que era proveniente de una familia polaca, un farmacéutico judío polaco que tenía un remedio, que él huye de Polonia, llega a Hungría, en Hungría se cambia el apellido, hace dinero con esa porción, era muy importante medicinalmente. El hijo, creo que el hijo de él, esgrimista, adaptado a la sociedad húngara, y para poder participar en el equipo de esgrima de Hungría, tiene que convertirse al catolicismo. Y él se va a convertir al catolicismo, y en el curso de catolicismo que se está convirtiendo, también se enamora de una muchacha, que era una chica judía que también se estaba convirtiendo al catolicismo. La historia es que por más que él ganó las medallas de esgrima, el campeón de esgrima de Hungría, que ganó en 1936 las medallas de oro, a la hora de ir al holocausto, todas sus medallas de oro y todo su deseo de ser húngaro y todo su deseo de haber abandonado el judaísmo no le sirvió de nada, y también fue a los mismos lugares donde fueron otros judíos húngaros. Algunos llegaron hasta la puerta de los crematorios, otros murieron antes de las puertas de crematorios, pero lamentablemente y tristemente fue así. La historia verídica termina que el hijo, creo que el nieto del señor este polaco, si no era el nieto, era el bisnieto, pero creo que el nieto, la vi hace muchos años, tengo la película ahora estoy fuera de mi casa, pero creo que la tengo en mi casa, pero está, sé que existe en español, la leyenda en español, yo la tengo, me parece, con leyendas en inglés y en portugués. Tengo que verla, pero búsquenla, Sunshine. Termina que él llega al registro y pide
que se vuelva a reintegrar el apellido original que llegaron sus abuelos o bisabuelos de Polonia a todos los miembros de la familia, y él toma el verdadero apellido, y él se da cuenta que la única forma de sentirse libre es volviendo a ser judío. Señores, en cada nos referimos a la demonización y difamación como parte de las estrategias y las planificaciones del mundo y de las sociedades a lo largo de la historia contra el pueblo judío. Los libelos de sangre, cuando se acusaban que los judíos mataban niños cristianos que utilizaban su sangre para hacer las matzot. La mayor difamación, sabemos que los judíos tenemos prohibido comer sangre. Y así todo utilizaban esa difamación para justificar a los niños cristianos que los mismos cristianos mataban y lo dejaban en las puertas de las casas de los judíos. Un tiempo después de la muerte de Yosef, hubo un cambio de gobierno en Egipto, una nueva dinastía de faraones. Vayakom Melech Hadash, lo yada Yosef, y se levantó un Melech, se levantó un rey, se levantó un nuevo faraón que no reconoció a Yosef, que no decía, que no aceptaba quién era Yosef. Que decía que yo no sabía, se hacía el estúpido. ¿Quién es Yosef? ¿Yosef? ¿Quién es? El hombre que salvó, y él decía que no conocía a Yosef. Entonces, vamos a ver lo que dice la Torá para que vean cómo a lo largo de la vida siempre fue así. Dice, Be'el Shemot Bene Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Mitzrayma junto con Jacob, cada hombre con su casa. Y después va diciendo los nombres de cada uno. Ubene Israel, Paru, Vaishratzu, se multiplicaron, se fructificaron. Vairbu, Abeatmu, Meot. Meot Batimaleares Utam, y llenaron la tierra de Goshen, ya estaba bastante poblada. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, asher lo yadat Yosef. Y se levantó un Melech, un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Mitzrayim, al Mitzrayim, asher lo yadat Yosef. Y no conocía a Yosef. ¿Cómo no conocía a Yosef? El gobernante que estuvo 80 años. Después del faraón, el faraón era como Dios, después el faraón era la autoridad máxima, el que salvó, el hombre que hay escritos de otras civilizaciones contemporáneas egipcios que hablaban de que hubo un sabio que salvó a la humanidad de caer, de sucumbir al imperio egipcio, de sucumbir frente a la seca más grande que había, porque él entendió los sueños. Como dice el mismo Yosef, le dice al faraón, son las palabras de Elohim, son las palabras de Dios que pone en mi boca, pero el faraón no lo conoce, como tantos gobernantes no han conocido. La noche de Pesaj, he comenzado este shiur lentamente, en un letargo, para que ustedes entiendan que en el final, cuando cantamos Haggadah, cuando cantamos Mío Dea, ¿quién sabe? Son las canciones que nos hacen recordar lo que dice Beishemda, Umatzilenu mi Adam, ¿quién nos salva? Kadosh Baruj Hu. No hay otro. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni España, ni nadie. Es Umatzilenu mi Adam, es el Boreolam. Vivimos días asiagos ante Pesach. Parece que el espíritu de Amán no terminó en la noche de Purim. Se levantaron nuestros Soneim y están matando a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Están asesinando en el corazón de Tel Aviv, en el corazón de Jerusalén. Ahí, pero nosotros seguimos viviendo, preparándonos para Pesaj. Ellos no van a poder con nosotros.
Porque a Israel, en cuanto tenga el bitajón y la emuná, Pesaj es el alimento de la emuná y el bitajón, la confianza y la fe en el Boreolam. Y cuando alguien pone en duda, y se dice Yudí, pone en duda su capacidad de observancia del judaísmo, señores, estamos frente a una persona que no tiene emuná ni tiene bitajón. Y lo digo con confianza y con seguridad, y el que se enoje, que se enoje. Porque no es solamente sentarse a rezar, hay que accionar, hay que actuar. Una nueva dinastía de faraones que recuperó el gobierno por la fuerza. El nuevo faraón, como siempre pasa en la política, se enemistó con los amigos del gobierno anterior. En este caso, nosotros, el pueblo de Israel. Para justificar esta enemistad, el faraón tuvo que reescribir la historia, revisionismo, negacionismo y hacer una gran propaganda de demonización antijudía. El nuevo faraón tuvo que invertir mucho esfuerzo en su campaña de difamación, ya que en el pasado reciente fue Yosef, un miembro del pueblo hebreo, quien había salvado a Egipto de una tremenda hambruna. Y al final el faraón lo logró. Los judíos fuimos caracterizados como abusadores, xenófobos y traidores. La Torá, muy brevemente, pero con una escalofriante expresión, describe el discurso del faraón. Lo escalofriante es que de alguna increíble manera este discurso y sus argumentos siguen aún siendo vigentes en el repertorio habitual de los judeófobos modernos. Veamos en Éxodo 1, versículo 9. Y el faraón le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Con eso dijo todo. El faraón le dijo a su pueblo: demagogía. Nótese que el faraón no se dirige a su corte, a su congreso, a su gabinete, como lo hacen en otras ocasiones. En este discurso el faraón le habla directamente al pueblo, por cadena nacional, ya que necesita cambiar la opinión de su gente sobre los judíos. El efecto de un discurso directo es altamente beneficioso para su propaganda y su justificativa difamatoria. Xenófobos. El faraón le dijo a su pueblo: aquí un pueblo, los hijos de Israel, si bien los judíos vivíamos en Goshen y seguíamos nuestras propias tradiciones, eso no nos hacía elitistas ni desleales a Egipto. El faraón, sin embargo, toma cínicamente esta característica de los judíos, probablemente enfatizando la endogamia, para afirmar que los judíos no son parte del pueblo egipcio, difamándolos y caracterizándolos como xenófobos y cerrados. Luego el faraón dice que éramos muchos, son más que nosotros. Miente el faraón. Los judeófobos modernos también exageran deliberadamente el número de judíos para prevenir al mundo sobre nosotros. La única vez que se minimiza el número de judíos es cuando los judíos somos las víctimas. En la Shoah solamente murieron 1 millón de judíos, dijeron algunos otros. Lo demás es propaganda judía, así decían en la década del 50 y el inicio de la década del 60. Esos son los judeófobos antisemitas modernos. Ya en la década del 70, casi el 80, cuando las pruebas eran infalibles, cuando mismos alemanes confesaron las masacres, cuando se descubrieron pruebas, filmaciones, ya hablar de 1 millón era una mentira y una hipocresía. Entonces, algunos dijeron que los 6 millones de judíos no estaban muertos, no estaban asesinados, estaban viviendo en Nueva York. Señores, otra mentira más. Otra mentira más. Veishe amda la boteno. Beholdor vador. En cada generación tenemos que recordar que fuimos esclavos en Egipto, como si esta noche que hacemos somos parte de esa generación que pasó los años de sufrimiento.
para difamar que los judíos no son parte del pueblo egipcio, difamándolos y caracterizándolos como xenófobos y cerrados. Luego Faraón dice que éramos muchos, son más que nosotros, miente el Faraón. Los judeófobos modernos, los antisemitas modernos también exageran deliberadamente. Siempre pasan diciendo que lo que nos sucede a nosotros es una exageración de los judíos. Luego el Faraón caracteriza a los judíos como poderosos y ricos, como tantas veces dice, como si no tuviéramos pobres. Y repite la mantra antisemita, los judíos son más ricos que nosotros, pero hay que ver esta expresión en un poco más de profundidad y entender, sin alejarnos de la semántica hebrea, que el Faraón no está diciendo únicamente que los judíos son ricos. El Faraón dice, son ricos por nosotros. Es decir, los judíos se hicieron ricos quitándonos nuestro dinero. Mi menú. Este discurso del Faraón tiene que haber sido la inspiración de los protocolos de los sabios de Sion, esa obra judeofoba, antisemita, escrita en fines del siglo XIX y que hasta hoy en día está vigente y traducida a casi todos los idiomas del mundo. Como si fuera un bestseller. Veamos ahora el próximo versículo, el capítulo 1, versículo 10. El Faraón continúa, seamos pues más astutos que ellos, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se unan contra nuestros enemigos, peleen contra nosotros y se vaya del país. El Faraón dice indirectamente que los judíos son malévolamente inteligentes, astutos, insinuando que fue así con astucia que explotaron a los egipcios y tomaron su dinero. Ahora es el momento de hacerlos pagar y recuperar lo nuestro. Y la única manera de lidiar con los egipcios, con los judíos, y ser más astuto que ellos. Todo esto, por supuesto, crea en el pueblo egipcio un gran resentimiento hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel, a quienes se lo culpa con mentiras de haber usado su inteligencia para abusarse de los pobres egipcios. Los judíos son desleales. Y ahora llega la estocada final del Faraón, la más conocida acusación antisemita. Los judíos en la eventualidad de una guerra nos traicionarán, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y cuando alcancen la victoria se escaparán de Egipto hacia su propia tierra. Toda esta propaganda del Faraón, que la Torá resume en solo 2 versículos, logró su objetivo, ya que solo 3 versículos más adelante, en Éxodo capítulo 1, versículo 12, vemos el resultado de su propaganda judeofóbica, antisemita, Vayakutsu, y los egipcios sintieron odio, mejor dicho, desprecio por los hijos de Israel. El terreno sembrado con propaganda antisemita está ahora lista para proceder a la solución final. El Faraón ordena un genocidio selectivo, muy cínico. En Éxodo 1:16, maten los varones recién nacidos, pero dejen a las niñas. Así eliminamos a los judíos y a la vez nos quedamos con sus mujeres. Todo este odio y esta difamación infundada que sufrimos y seguimos sufriendo los judíos comenzó por primera vez en Egipto y está representada por el maror, la hierba amarga que en el ceder nos recuerda la amargura de la persecución, de la opresión, de la discriminación, lo que uno siente cuando es acusado con falsedad y odio gratuitamente. Hashem nos ayudó y nos rescató de Mitzrayim, de mano del Faraón y de su diabólica propaganda. Y así en nuestros días Hashem sigue protegiendo de todos aquellos que se levanten para difamar y destruir a nuestro pueblo Israel y a nuestro Estado de Israel. El Haroset nos recuerda el sabor agridulce que todavía queda en nuestras bocas. Por una parte, la dulzura de la libertad y llevarnos a construir nuestro Estado, nuestra tierra ahí, la salida de Egipto cuando recibimos la Torá en el monte Sinai y entramos a la tierra de Israel después de 40 años. Pero de otra parte,
Lo agrio es que después de más de 3.300 años, todavía seguimos sintiendo que el faraón está vivo en cada generación que nos quiere oprimir. Como dijo un sabio del pueblo de Israel, fue fácil salir de Egipto, fue fácil que el pueblo de Israel saliese de Egipto. El problema es que Egipto no está saliendo del pueblo de Israel. Buenas noches, gracias, que tengan feliz Pesaj. No nos vemos, Dios mediante, hasta el jueves 28 de abril. Van a recibir la Salahot durante semana, los comentarios de los Parashiot, pero no tendremos Shiurim, ya que estoy trabajando muy fuerte, pero a su vez en los días de Hol HaMoed voy a aprovechar para descansar un poco. Les deseo a todos Pesaj Kasher Besameach, que Hashem los bendiga, que los cuide, que Hashem les conceda a cada uno de ustedes un excelente ser de Pesaj. Querido Pinjas, querido Ariel, les pido que agarren este YouTube, lo conviertan en YouTube y lo transmitan. El título es El Jaroset en nuestros días, y que por favor todos puedan tener la oportunidad de compartir esta enseñanza con todas las personas que deseen. Compártanlo en todos lugares. Y finalmente quiero leerles lo que siempre, cada año, hace mucho tiempo, he querido, siempre he escrito para leerlo en cada noche Pesaj. La oración de la silla vacía. ¿Usted se recuerda la noche del Ser de Pesaj a más de 70 años atrás? Teníamos sillas vacías en nuestra familia después del holocausto nazista. ¿Usted se recuerda la noche del Ser de Pesaj hace aproximadamente 40 años atrás? Teníamos sillas vacías en nuestra casa para un judío de la ex Unión Soviética. Este año el 50% de los jóvenes judíos se encuentran perdidos por la apatía y la asimilación. ¿Debemos dejar una silla vacía esta noche? Por favor, tome un momento del ser familiar y junto a sus invitados únanse a esta oración. Querido Dios, soberano del mundo, Hashem Itbaraj Ishtabach Shemo. Gracias por permitirnos disfrutar otra noche del Ser de Pesaj junto a nuestra familia y amigos. De la misma forma que nuestra familia se une en la noche del Seder, acortando la distancia y diferencias, por favor, Dios, ayuda al pueblo judío a curar sus divisiones producto de las divergencias internas, por haber infundado con sabiduría e inspirarnos con la conciencia de que todo el pueblo judío es parte de nuestra familia. Juntos sobrevivimos a las agitaciones tumultuosas por más de 3.000 años, creando un diferencial para la civilización humana en cualquier lugar que nos dirigiésemos, que estuviésemos. Hoy estamos perdiendo 1 de cada 2 jóvenes judíos para las ruinas de la apatía y de la asimilación. Querido Dios, ayúdanos a traer estos jóvenes judíos de vuelta para nuestros hogares, para nuestras instituciones, de vuestra para nuestro pueblo, de regreso a tu encuentro, porque ellos son nuestros hijos, ellos son nuestros nietos, ellos son nuestro futuro. Fortalécenos con la resolución y el compromiso de alcanzarnos, de abrazarlos, de escucharlos y transmitirle para que juntos podamos forjar nuestro destino común. El año que viene, por favor, a Kadosh Baruj Hu, no permitas que exista ninguna silla vacía en nuestro ser familiar. Pesaj Kasher Besameach. Quiero dedicar estas palabras, este shiur, a la figura del rabino Rafael Gabriel Eliyahu Yabra, Zichronot Tzadik Libraja. Muel, Raf, una persona formidable,
que vivía en Israel 3 años atrás, cuando viajó a España a realizar un Brit Milá, sufrió un accidente vasco cerebral, sí. Un AVC. Perdón, un accidente cerebrovascular. Un AVC en inglés sería. 3 años luchando, toda la gente haciendo tefilot. En este Shabbat Agadol, como un tzadik, partió para su mundo supremo. Hermano de mi maestro y amigo, el Rab Shlomo Shabra, un tzadik, el padre Yosef Shabra. Hasta los días de hoy, gente que va a su tumba a pedir nombre Tzadik Nistarim. El entierro de hoy en Israel, lleno de alumnos, lleno de personas. Que las palabras de Torah de este shiur eleven su santa y pura alma al Shamaim, y que de ahí nos pueda cuidar a todos nosotros. Una vez más, Pesach Kasher Besameach, que escuchemos Besorot Tovot y Yeshua de Nehamot, y nos vemos de aquí a unos días, al finalizar Pesach, Mesrat Hashem, con el favor de Akadosh Baruj Hu, que todos pasamos un Pesach Kasher Besameach. Con mi cariño, en nombre de mi familia, Hag Sameach, y lo demás lo dejamos. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor hacerla llegar por WhatsApp o por correo electrónico. Las direcciones ustedes las conocen, los teléfonos también. Pesach Kasher Besameach, bye bye.